Bueno, continuando con este ciclo de conferencias, tenemos la presentación del Comité Técnico de Educación. Van a abordar el tema herramientas de gerencia estratégica de costos en instituciones privadas de educación superior. Como expositora tenemos a la MBA Ruth Chicana Becerra. Y como moderadora tenemos a la doctora CPC Maribel Carranza. La doctora Maribel Carranza es presidente del Comité Técnico Nacional de Educación de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. Es decana del Colegio de Contadores Públicos de Lambayeque. Es doctora en Contabilidad y Finanzas por la Universidad Nacional de Trujillo. Tiene un MBA en Administración Estratégica de Empresas por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene un máster internacional en Auditoría y Gestión Empresarial por la Universidad Internacional Iberoamericana de México. Contadora pública egresada de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Directora de la Escuela de Contabilidad de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y docente universitario. Gerente General de Estrategia Business Planning Consulting, SAC. Adelante, estimada colega. Muy buenas noches, estimados colegas, muy buenas noches, estimadas autoridades, decanos de la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú, y muy buenas noches con todos los colegas y público en general que nos acompañan esta noche. En realidad, para mí es un enorme gusto, honor y una tremenda alegría de poder esta noche compartir junto a nuestra colega Ruth Chicana Becerra este espacio de las conferencias programadas por la Semana del Contador Público 2022. En esta oportunidad me toca presentar a nuestra colega CPC Ruth Chicana Becerra. Ella es presidenta del Comité Técnico Nacional Permanente de la Junta de Decanos. Ha cursado un doctorando en gestión estratégica en la Universidad del Pacífico, egresada del doctorado en gestión económica global de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, MBA en la Universidad Montesquieu Bordeaux 4 de Francia, egresada de la Maestría de Administración de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en gestión empresarial, costos gerenciales y análisis financiero de la Universidad ESAM. Contadora pública por la Universidad Nacional del Callao, licenciada en Educación de la Universidad San Ignacio de Loyola, asesora de proyectos educativos e implementación de nuevas tecnologías, jefa de posgrado de programas semipresenciales y distancia de la Universidad César Vallejo, profesora universitaria en las áreas de costos, administración y negocios. Ruth tendrá a cargo la ponencia denominada Herramientas de Gerencia Estratégica de Costos en Instituciones Privadas de Educación Superior. Muy buenas noches, estimada Ruth. Un gusto compartir contigo este espacio que estoy segura será de mucho provecho para nuestros colegas, dando realce justamente a esta Semana del Contador. Estimada decana Maribel Carranza, decana de nuestro Colegio de Contadores Públicos de Lambayeque, y además también tener el honor de que sea la moderadora en esta exposición. Ella es presidenta también del Comité Técnico Nacional de Educación, así que por ahí vamos a alinear dos temas muy importantes, estimada Maribel. Pero antes de comenzar, también mi saludo a Héctor Sáenz, director ejecutivo de la Junta de Decanos, a todo el equipo técnico que está detrás de la organización de este gran evento, y también a todos los decanos que estoy segura que nos están siguiendo de manera virtual. Bueno, vamos a dar inicio rápidamente al tema que nos une el día de hoy. Vamos a conversar acerca de herramientas de gerencia estratégica de costos en instituciones privadas de educación superior. Bueno, como contadora me he alineado mucho a la parte de gestión.
la parte de la gestión para mí, o yo considero que es un aspecto importante y que aún necesitamos seguir fortaleciendo en nuestra profesión contable. Pero he querido desarrollar la ponencia de hoy día enfocada de una manera mucho más amplia y poder también generar algunos conflictos cognitivos allí que nos va a ayudar a reflexionar sobre diversos temas, en especial cuando hablamos de un sector tan sensible que es el sector de la educación. Vamos a ver qué tanta diferencia hay cuando hablamos nosotros de instituciones educativas, pero obviamente en el ámbito privado. Muy bien. Los temas que abordaremos en la ponencia de hoy serán fundamentos económicos para la gestión de costos, planeamiento estratégico de los costos y efectos de los costos. Estos tres temas lo vamos a ampliar tanto en el enfoque de la empresa privada como también en mi experiencia propia en lo que implica organizaciones educativas del sector privado, ¿no? Bien, vamos a ver entonces. Fundamentos económicos de los costos. Primero, cuando nosotros hablamos o es decir, analizamos respecto a la situación de las empresas y cómo queremos nosotros establecer mejoras o cómo queremos optimizar o hacer que la organización sea mucho más rentable, nos podemos referir a diversos aspectos, pero dentro de ellos surgen estas decisiones, entre comillas. Primero, si queremos mayor ganancia, debemos reducir costos. Si queremos nosotros mayor ganancia, hay que aumentar la eficiencia, ¿no? Lograr los objetivos con el uso óptimo de los recursos. Si queremos nosotros obtener ganancia, hay que aumentar la productividad. La pregunta acá es, si sabemos nosotros que estas son reflexiones muy propias de las organizaciones privadas, esto podría alinearse a organizaciones del sector educativo. ¿Cómo podríamos nosotros brindar un servicio de calidad en el ámbito de educación si nuestro enfoque es la reducción de costos? ¿Qué implicaría? Pagar menos a docentes, invertir menos en investigadores, invertir menos en tecnología. ¿Qué implicaría la reducción de costos si es que nos enfocamos a organizaciones educativas? Aumentar la eficiencia. Consideramos que ahí sí está alineado, ¿no? Aumentar la eficiencia en cualquier organización privada es un buen camino. La pregunta sería ¿cómo? Y tercero, aumentar la productividad. Aumentar la productividad solamente es una cuestión de las industrias, solamente es una cuestión de empresas donde hay transformación de materia prima en producto terminado, o es que también podemos hablar de productividad en organizaciones del sector educativo. Por ende, cuando nosotros hablamos de todo este ámbito en el que se mueven las organizaciones, tanto empresas de diversos sectores, del sector de la industria, ¿sí? De la parte comercial, como de la parte de servicios, se desarrollan en todo este ámbito económico. Y este ámbito económico está impactado por cambios y constantes desafíos que impactan a la economía de una manera uniforme a todas las organizaciones. El punto está en cómo las organizaciones responden a este impacto y también el punto está en cuál es la naturaleza de cada una de estas organizaciones. Por ende, a ver un momentito, vamos a... Estimada Maribel, ¿se escucha bulla de aquí o no? No, ¿no? No se escucha. Ah, ya, ok. Muy bien. Entonces, nosotros, ante estos cambios, ante este impacto de la economía, lo que nosotros nos preguntamos es, ¿cuál será aquí el enfoque? ¿Es necesario controlar los costos o es necesario reducir los costos?
Yo creo que va a depender mucho del enfoque que nosotros demos a las organizaciones para poder determinar políticas. Pero yo creo que la reflexión debe ser el doble si es que hablamos de organizaciones del sector educativo. Por ende, considero que enfocarnos en una reducción de costos como tal no sería viable, pero sí en el control y en la optimización. Hablar de gerencia estratégica de costos, ya conocemos o es necesario profundizar un poco en la parte conceptual que se enfoca en la utilización que la gerencia o la dirección de las empresas hacen de la información de costos en las distintas etapas de la toma de decisiones de la misma. Es decir, transforma la información de costos para poder tener recursos y tomar decisiones. Este principio conceptual se enfoca o se amolda a cualquier tipo de organización y en el sector educativo no es la excepción. La gestión de costos es materia de interés creciente por la necesidad que tienen las empresas de mejorar su competitividad. Esto es un aspecto que también las instituciones educativas pretenden alinearse en búsqueda o en la búsqueda de la tan ansiada acreditación. Un primer paso fue identificar ante SUNEDU estándares básicos de calidad, que fue el tema del licenciamiento. Ahora el segundo paso es evidenciar que sus procesos están alineados a estándares de calidad y poder certificadas o acreditadas con la misma. Entonces, esto es un principio que no solamente se alinea a organizaciones de otros sectores, sino también al sector educativo. Asimismo, conocer el costo de los productos o servicios es fundamental para la toma de decisiones oportunas. En las instituciones educativas, al momento en que uno determina el costo de sus servicios, determina o identifica también las diversas actividades que se implementan o que se emplean para poder otorgar el servicio en sí. Más adelante vamos a hacer un detalle de estas diferencias o de lo particular de los servicios educativos. Tercero, en la toma de decisiones es necesario conocer cómo se componen los costos y la forma de optimizarlos. La única manera de poder optimizar los costos es haber mapeado adecuadamente cada uno de los procesos y poder identificar en qué parte del proceso o en qué etapa del proceso se está generando un cuello de botella que no permite que la información o que los recursos fluyan. Asimismo, es necesario también entender que la gestión de los costos ha ido evolucionando constantemente. No podemos, por ejemplo, hablar de un tratamiento de unos costos de Activity-Based Costing separados de un Activity-Based Management. Es decir, son dos sistemas de costeo alineados y relacionados y que no pueden tratarse de manera separada y sobre todo en un contexto actual como el que vivimos. Por ende, los nuevos modelos de costeo, las nuevas formas en cómo se implementan estos modelos de costeo están evolucionando cada vez. Asimismo, también el objetivo de conocer los costos antes estaba en la fijación del precio, cuando el precio era resultado de todo un análisis y estudio de una estructura de costos, ¿no? Cuando se pretendía de que todo lo que desembolsaba la organización debía formar parte de su costo y por ende determinar el precio. Pero ahora no es así. Considero que ahora se profundiza mucho más en que el precio ya no puede ser determinado de una manera interna de la empresa, sino desde el mercado. En el caso de las organizaciones educativas, es lo mismo. El precio lo establece el mercado.
las universidades privadas también compiten. El punto está en cómo una organización del sector educativo pretende competir. La gestión de los costos asegura que las tareas se lleven a cabo dentro de rangos económicos impuestos. En la gestión de los costos, nosotros tenemos un factor que juega de manera positiva, pero que a la vez también juega en contra. Pero va a depender mucho del tipo de gestión, que es respecto a los presupuestos. En las organizaciones educativas nosotros trabajamos, sí, con planes operativos. Determinamos y proyectamos los diversos costos o las diversas inversiones en las que pretendemos incurrir en un periodo anual. Pero ¿dónde radica el modelo de gestión? En que estos planes operativos deben ser lo suficientemente flexibles para que pueda moldarse de acuerdo a los requerimientos que se van presentando durante el año. De la misma manera se trabaja en cualquier otro sector de una organización privada. Por lo que en esta parte podríamos concluir que el presupuesto, si bien es cierto, es una herramienta que me va a permitir gestionar adecuadamente los costos, pero va a depender del tipo de gestión el resultado del mismo. Sabemos nosotros que el objetivo de toda empresa, de toda organización, sea esta del sector educativo, es maximizar la rentabilidad. Pero ¿cómo nosotros maximizamos la rentabilidad? La única forma de maximizar la rentabilidad es optimizando los costos. Y ojo, optimizar costos no implica reducir costos, sino asumir lo que sea necesario en función a lo que la empresa o la organización pretende ofrecer en el mercado. Si como organización educativa pretendo ofrecer un servicio que no sea de calidad, pues mi target o mi cliente objetivo será aquel que desea una educación de baja calidad. Si mi empresa pretende ofrecer un servicio educativo de alta exigencia, de altos estándares de calidad, pues igual el cliente o el target será aquel que quiera ese tipo de servicio. En el mercado tenemos oferta para todo tipo de demanda y la educación no es una excepción, por más que esto pueda herir algunas susceptibilidades. Esta maximización de la rentabilidad se ve identificado o reflejado, mejor dicho, en nuestro ROA, en nuestro ROE, es decir, en la rentabilidad que nosotros podemos percibir o determinar de los activos, en nuestro margen de contribución, que vendría a ser como esta utilidad operativa para ir midiendo cómo va nuestra organización, o nuestro EBITDA al final del periodo. Es decir, tenemos nosotros diversos indicadores que nos permiten determinar cuantitativamente si la empresa o la organización es rentable. Y esto se determina en cualquier tipo de institución. Ojo, lo que es necesario aclarar es que depende mucho del tipo de servicio que pretende ofrecer la organización, sea en el sector que fuese, y que también esto va alineado al cliente al cual va dirigido. Cuando las organizaciones establecen o formulan sus objetivos y estrategias, igual, partimos desde una posición inicial hacia la gran meta, hacia la gran visión que pretenden lograr las organizaciones. Pero todo va a depender mucho de qué es lo que quiere o a qué aspira llegar la organización. En nuestro Perú tenemos diversidad de universidades privadas. Universidades privadas que en este caso responden ante diversas demandas. La universidad privada es una organización más en el mercado
que se sujeta como todas a la ley de la oferta y la demanda. Las organizaciones en el sector educativo no se desarrollan en un mercado, se podría decir, limitado, en un mercado controlado, en un alto porcentaje, no. Responden a las leyes y a las normas del libre mercado. Por ende, las organizaciones que no elijan una buena estrategia no tendrán los resultados que aspiran. ¿Y cómo sabe una organización que tiene el resultado que aspira o que necesita? Es en la satisfacción de sus clientes, dependiendo de lo que sus clientes pretenden obtener, obviamente. Y por otro lado, es necesario también entender que la gestión estratégica de los costos utiliza la diversa información de todos los desembolsos que realizan las organizaciones para desarrollar y también identificar diversas estrategias que le permitan a las empresas lograr esta ventaja competitiva. Y cuando nosotros hablamos de una ventaja competitiva en una organización, esta ventaja competitiva se ve reflejada en la rentabilidad de la empresa. Y una empresa solamente es rentable si vamos retrocediendo porque tenemos nosotros mayor cantidad de ventas o que nuestras ventas superan nuestros gastos, nuestros costos operativos. ¿Y eso quién lo determina? Lo determina el cliente. La gestión estratégica de los costos en un proceso continuo va de cierta manera también contribuyendo y aportando a la información contable de manera gradual. Primero, es necesario que las organizaciones puedan formular y comunicar sus estrategias de gestión. Segundo, desarrollar y utilizar métodos para poder implementar las estrategias. Por ejemplo, hay universidades que ante ciertas deficiencias, o en este caso, uno de los objetivos que se han trazado es fortalecer la capacidad de un idioma extranjero de su plana docente. Dentro de su plan operativo ha establecido la capacitación en el idioma extranjero de su plana docente. Esa estrategia permitirá la mejora en cuanto a la calidad de la enseñanza. ¿Por qué? Porque va a aperturar y fortalecer esta capacidad de interculturalidad de sus estudiantes y permitir que estas alianzas estratégicas con universidades extranjeras puedan ser cada vez más viables. Por ende, esa política o ese objetivo se alinea en una estrategia y el siguiente paso es ahora cómo la implementamos. Y siguiente a ello es cómo supervisamos que esa inversión ha tenido un resultado objetivo. Es decir, que nuestros docentes los aplican en el desarrollo de sus clases. Asimismo, toda estrategia de costos, estimados colegas, siempre va a estar diseñada a apalancar competitividad y calidad. Por eso es importante que en las empresas de servicio, en especial empresas del sector educativo, puedan establecerse, o mejor dicho, identificarse cuáles son las actividades que realmente generan valor a mi organización. ¿Por qué razón las personas deciden estudiar en mi organización? ¿Cuál es el objetivo de estas personas? En función a ello, identificar las actividades internas que permiten que estas personas concreten sus objetivos y que a la vez también estas actividades sean fortalecidas para ser sostenibles en el tiempo y también ser avaladas con estándares de calidad.
Toda estrategia de costos se aplica, reitero, en cualquier tipo de organizaciones y en las organizaciones educativas aún más. Si queremos nosotros un modelo de cómo poder identificar actividades y poder asignar costos a cada una de estas actividades, no es necesario irnos muy lejos. Tenemos un modelo como el Activity Based Costing, que es el que les mencioné, que más que un método contable es una herramienta de gestión, porque nos va a permitir detallar de manera muy específica cada una de las actividades que generan valor en nuestras empresas, en función al servicio que ofrecemos. Por ende, la ventaja competitiva implica, primero, analizar la cadena de valor. En breve les voy a presentar un modelo de una cadena de valor, por ejemplo, de una universidad. Segundo, analizar cuál es el posicionamiento estratégico de mi organización. ¿Qué hace que mi organización crezca? Y tercero, analizar cuáles son esas causales de costos. Es decir, estas actividades que necesitan ser cuantificadas. ¿Por qué? Porque aportan valor a mi empresa. Hablar de ventaja competitiva es hablar de aspectos que hacen única a las organizaciones y que el contador, dentro de su función contable, debe tener esa habilidad para identificarlas, pero no solamente para identificarlas, sino también para cuantificarlas. Estas acciones que nos permiten generar valor deben ser sostenibles en el tiempo. No podemos decir que una empresa tiene una ventaja competitiva si es por un corto tiempo. No, debe ser sostenible. Y eso está alineado a indicadores de rentabilidad y de solvencia. Debe ser superior a la competencia, pero ojo, dentro del target o del segmento en que esta organización se maneja. Y por ende, ese valor agregado tiene necesariamente que estar relacionado al núcleo del negocio. ¿A qué me refiero? En el caso de las universidades, no podemos decir que una universidad como organización educativa privada tiene una ventaja competitiva solo por sus talleres o por sus capacitaciones en inglés. No, porque ese no es su giro del negocio, no es el núcleo del negocio. Asimismo, las prioridades competitivas a las que se enfrentan las organizaciones son el bajo costo. ¿Cómo poder ofrecer un servicio de calidad a bajo costo? Si hace un momento hemos hablado de que la reducción de costos no va, pero sí la optimización. ¿La optimización de costos me puede llevar a brindar un servicio a bajo costo? ¿Cómo podríamos hacer en las instituciones de educación superior sabiendo que necesitamos fortalecer la plana docente? Si no es en la plana docente, si no es en la plana de investigación, ¿dónde podríamos optimizar los costos? La calidad del servicio. ¿Quién es el que determina la calidad? Por un lado, lo determina el consumidor, el cliente, el estudiante. Pero por otro lado, también es respaldado por una entidad que lo certifica y que lo avala de manera objetiva. La rapidez en sus procesos, la rapidez en su atención, la flexibilidad de cambio. Instituciones educativas que ante la pandemia no pudieron desarrollar actividades académicas en el primer semestre, porque nunca estuvieron preparadas para poder brindar enseñanza en una modalidad virtual.
Muchas de ellas creían que solamente era cuestión de activar un Zoom y de hacer que el docente hable y dicte una cátedra. Pero otras universidades sí estaban preparadas y siguieron o continuaron siendo rentables. Integración, la capacidad que tienen las organizaciones para relacionar sus áreas. Dentro de las instituciones o de las organizaciones de educación superior, esta capacidad para poder atender al alumno alineando, relacionando área financiera, área económica, registro técnico. Por otro lado, las certificaciones. En el caso de las certificaciones, ¿cuántas organizaciones de educación superior certifican de manera gradual las capacidades que van obteniendo sus estudiantes? El medio ambiente, el compromiso de las organizaciones con sus stakeholders, con sus grupos de interés. Eso solamente es de una organización dentro de sectores industriales, de servicios u otros sectores productivos o comerciales. No, también es parte del lineamiento, del objetivo, de la misión de las organizaciones educativas. Y por ende, el recurso humano. Hace unos minutos estuve con una ponencia hablando del recurso humano, de este gran activo intangible que hasta ahora es difícilmente cuantificable y que es necesario seguir abordando en el ámbito contable. Imagínense que en las organizaciones educativas, el amplio capital intelectual que se desarrolla, cuánto conocimiento se aborda en las organizaciones educativas, cuántos proyectos, cuántos planes de negocio, cuántos proyectos de investigación, cuántos ensayos, cuántos trabajos de investigación. ¿Qué se hace con toda la información que da ese know-how a las organizaciones educativas? Y no son cuantificables. Asimismo, cuando nosotros hablamos de un planeamiento estratégico de costos, es necesario saber diferenciar entre una planificación estratégica que realizamos también en las organizaciones educativas y un adecuado gerenciamiento estratégico de las mismas. Hablar de una planificación estratégica es necesariamente explorar el contexto en el cual la organización se desarrolla para poder formular, como su propio nombre lo dice, estrategias para confrontar todos estos impactos que nos da el contexto dentro de un análisis muy conocido por nosotros, por ejemplo, las amenazas, pero también aspectos positivos, como son las oportunidades, pero todo ello dependiendo del conocimiento de la organización, de sus propias fortalezas y de sus propias debilidades, igual en las organizaciones educativas. Asimismo, la planificación estratégica también está enfocada en ¿qué? En tener una visión más amplia y menos parametrada del futuro. Ver que el problema en el cual nosotros hemos pasado en estos últimos años a raíz de la pandemia se ha convertido también en una gran oportunidad, pero a la vez en un gran reto, sobre todo en el uso de la tecnología. La anticipación a los cambios, esa capacidad de resiliencia de las organizaciones y a la vez también poder integrar los diversos planes estratégicos que pueden tener cada unidad de negocio dentro de una organización. Estimado Héctor, ¿me puedes decir cuánto tiempo nos falta, por favor, para alinear un poco mis tiempos? 15 minutos, estimado. Ah, ya, perfecto, gracias. Y respecto a la parte de la gerencia estratégica, ¿cómo nosotros podemos hacer que esta gran planificación estratégica pueda tener un impacto positivo en una organización?
en el ámbito educativo, por ser un sector tan sensible, debemos tener mucho cuidado en su implementación, especialmente apelar a la creatividad y a la innovación. Segundo, crear en este caso una proyección a futuro respecto de lo que nosotros queremos lograr, respecto a lo que se necesita realizar. La importancia en las organizaciones educativas o en estas empresas de servicios que se dedican a las capacitaciones, recuerden ustedes que nosotros lo que estamos ofreciendo es un intangible y la única manera de medir el resultado es en el producto que este servicio logre. Por ejemplo, ¿cuál es el resultado tangible de un servicio educativo? No es el egresado, no es el profesional, es al momento en que el profesional consigue trabajo. Cuando nosotros hacemos un análisis de la cantidad o del porcentaje de egresados trabajando, es ese uno de los indicadores que nos permite establecer o definir si este plan estratégico o esta planificación estratégica ha tenido buenos resultados o ha tenido los resultados esperados. Recuerden ustedes que va a depender mucho de la gestión estratégica plasmar que ese planeamiento estratégico es el pensar o es el sentir de toda organización en un periodo específico. Cuando nosotros hablamos de lo que es el posicionamiento estratégico de estas organizaciones, ya hemos hablado acerca de la diferencia entre la planificación y la gestión y de la correlación entre ambas. Es necesario también establecer que dentro de las organizaciones podemos nosotros tener diversos tipos de estrategia que nos permitan lograr una ventaja competitiva, pero va a depender mucho del contexto de cada una de ellas. Por ejemplo, hay universidades que utilizan una estrategia de liderazgo en costos, pero que a la vez no implica la reducción en la calidad de su servicio. Porque el liderazgo en costos está enfocado en la optimización y no en la reducción. Como también hay otras organizaciones del sector educativo, del sector servicios, que también se han alineado más por una estrategia de diferenciación, ya sea de su producto o de su servicio, más que un liderazgo en costos. Y esta diferenciación tiene un valor, tiene un precio en el mercado, y también tiene un segmento del mercado fidelizado a esta estrategia. Recuerden que cuando nosotros hablamos de competitividad, hablamos de todo tipo de organización, sea el sector en el que éstas se desarrollan. Y el sector educativo no es la excepción. Y como hace un momento les mencioné respecto a lo de la cadena de valor, ya que si hablamos nosotros de que lograr competitividad es generar valor, en una organización educativa podríamos decir que nuestra cadena de valor podría estar plasmada de esta manera. Nuestro input es el ingresante, el estudiante que se admite por proceso de admisión. Y nuestro output es el egresado. Pero ¿qué pasa en ese proceso? En ese proceso hay tres aspectos que son los pilares de toda organización educativa, que van a permitir que ese input realmente pueda capacitarse y alinearse y cumplir a ese gran perfil deseado del egresado de esta organización, que es su producto estrella. Uno es la inversión en el staff o en el equipo docente. Segundo punto
es la investigación. ¿Cómo fortalecemos este proceso de investigación? ¿Cómo lo alineamos con diversas áreas para lograr que ese output cumpla con el perfil? Y tercero, son las actividades de extensión, es decir, estas actividades complementarias a este gran proceso de transformación intelectual. Estas actividades de extensión son capacitaciones complementarias, son talleres, es asesoramiento, es aprendizaje de idiomas, es fortalecimiento de competencias, de habilidades, talleres culturales. Todas estas actividades van transformando la materia prima para relacionarlo con mi gran producto terminado. Y para eso, cada uno de estos procesos amerita inversión. Cada uno de estos procesos amerita costos. Dentro del ámbito académico y dentro del ámbito administrativo. Y cada proceso también está en continua mejora. En el sector educativo es necesario que las organizaciones estén alineadas a instituciones que las normen, que las regulen. Si bien es cierto, las organizaciones del sector educativo es una organización que se oferta en todo este ámbito económico de la ley de la oferta y la demanda, pero también sabemos que es el gran pilar de un país. Y por ende, las instituciones deben hacer su trabajo en cuanto a la regulación de las actividades operativas o comerciales de estas organizaciones. Es necesario. Asimismo, el enfoque de la cadena de valor, de acuerdo a lo que les mostré hace un momento, ¿en qué se va a establecer? Se va a establecer desde la obtención de sus recursos y sobre todo aquellos que proveen recursos. ¿Quiénes proveen recursos en el caso de las organizaciones educativas? Los docentes, los investigadores, el personal administrativo. Todos ellos fortalecen este gran servicio académico que es entregado al estudiante. Asimismo, el vínculo con los diversos grupos de interés que tienen las organizaciones también va a fortalecer ese gran output que es el perfil del egresado. Como toda organización educativa, también tiene sus grupos de interés, también cumple lineamientos de acreditación para certificar la calidad de sus procesos. Recuerden que las organizaciones pueden aplicar cualquiera de las estrategias para el logro de la ventaja competitiva, pero eso sí va a depender mucho del mercado en el cual se oferta. Y para ir nosotros avanzando un poco, vamos a ver acerca de esta gran diferencia. Hice un mapeo sobre la diferencia de los tipos de empresas que nosotros podemos citar. Y como ustedes pueden ver allí, en las empresas de servicios, lo que nosotros ofertamos en el mercado son ventas, o en este caso, es venta de intangibles, de un servicio que se va a convertir en resultado cuando tengamos este gran producto que es el perfil del egresado, pero que a la vez también asume este costo del servicio que vendría a ser en otro tipo de empresas. Por ejemplo, en empresas industriales tenemos nuestro costo de ventas. Igual aquí. Y este costo de servicio se alimenta por cada una de las actividades que se realizan en todos estos procesos que pueden generar valor en las organizaciones. Las empresas de servicio tienen la misma estructura. Lo que diferencia es la manera en cómo se determinan y cómo se usan sus recursos. Para ir terminando con la exposición,
alinear que es necesario dentro de las organizaciones educativas para alinearnos a todo este plan estratégico, definir indicadores. Indicadores que estén orientados a evaluar la eficacia, pero también al quehacer universitario y al logro de estos perfiles de profesionales que se necesita. Y para esto no podemos nosotros aislar la planificación estratégica que no esté alineado al staff docente, a la investigación, a las actividades de extensión, tanto culturales, pero también no olvidar que las organizaciones educativas son una gran fuente del desarrollo socioeconómico. ¿Podemos aplicar diversos sistemas de costeo? Se puede aplicar diversos sistemas de costeo. En especial, y lo que se considera, y en este caso a raíz de mi propia experiencia, sí, considero que el sistema de costeo que está basado en la identificación de actividades y en el management es el más adecuado para este tipo de organizaciones y lo utilizan en diversas universidades privadas. Igual, para respecto, en este caso, si queremos evidenciar la calidad de los productos, también tenemos el sistema de costos de calidad o de ciclos de vida del producto. En nuestro caso, en las organizaciones educativas también. La gran pregunta con la que quiero ir cerrando, ¿la educación superior es un servicio que se oferta? Y si la respuesta es sí, ¿se alinea a la ley de la oferta y la demanda? ¿Cómo hacemos? Recuerden ustedes que si es una empresa de servicios, el servicio se oferta y se alinea al mercado. Y estas son unas características propias del servicio que se brinda, o en este caso en las organizaciones educativas que cumplen con diversas características. Por ejemplo, la intangibilidad del servicio, no hay traslado de la propiedad, en este caso se hace mucho más específico el conocimiento que se imparte dentro de las universidades. Acá no podemos hablar de reventas o de productos que se transan, no. Asimismo, son productos, en este caso, el producto que se obtiene no es un producto que se almacena físicamente, pero si ya hablamos nosotros en cuanto a la cuestión del conocimiento, sí, ya hablamos de uso de tecnología. Y veo que ya han prendido sus cámaras y por ende ya creo que estoy con el tiempo, así que los invito a ahondar un poco más en la reflexión de qué manera podemos nosotros alinear a las organizaciones educativas a pesar de ser un sector tan sensible para el país, pero a la vez no olvidar que es una organización también con fines de lucro y que se sujeta a las leyes del mercado. Eso es todo. Gracias. Muy bien, estimada colega Ruth Angélica, muy detallada y explicativa en su exposición. Y sobre todo un tema muy importante que nos ha compartido, ¿no? La gestión estratégica, la importancia de los costos y cómo estos poder de alguna otra manera alinearlos e incorporarlos, implementarlos en las instituciones educativas de educación superior. Más aún, en los últimos años hemos visto a raíz de la ley universitaria que ha puesto pues de manifiesto una realidad muy heterogénea en lo que es la oferta educativa, ¿no? Tal es así que el informe publicado por SUNEDU en el año 2021 nos mostraba una realidad en la cual de aproximadamente 141 universidades que fueron evaluadas por el tema de licenciamiento, el 96% de ellas presentaban de alguna otra manera debilidades, ¿no? Debilidades que de alguna otra forma no solamente iban por el lado del servicio, como bien tú lo has señalado, sino también por el lado de la gestión, ¿no? Porque de alguna otra manera el servicio, el producto, el input, el output que tú nos has señalado y que no termina en el egresado, sino en la inserción laboral, responde pues mucho a lo que es el tema de la gestión propia, ¿no? ¿Por qué estamos apostando? Desde tu experiencia en este sector, estimada Ruth, ¿qué consideras tú que es importante
¿no? Teniendo de pronto una mirada diferente, indicadores, como tú bien lo has señalado, que tal vez muchas veces las organizaciones no los han incorporado o no los están mirando, pero desde ya tenemos una nueva normativa que de alguna otra manera exige a estas instituciones a tener que implementar procesos, ¿no? Una metodología de evaluación, de monitoreo y de alguna otra manera que todo esto se soporte en una gestión financiera, en una gestión estratégica para poder lograr sus objetivos. Entonces, ¿qué nos aportarías desde tu experiencia? ¿Cómo es que las universidades podrían partir, ¿no? Porque hay muchas de ellas que cómo parten a través de los números. A veces nos enfocamos solamente en el tema de factor docente, pero no estamos viendo otras variables que son importantes justamente en el servicio que éstas brindan. Bien, muchísimas gracias, Mari. Bueno, sí que es un tema bastante discutible, ¿no? Porque a veces uno puede entrar especialmente en contradicciones porque por un lado contable, lo que tú tienes que ver en las organizaciones, especialmente en las organizaciones privadas, ¿no? Que ofertan un servicio dentro del mercado, es generar rentabilidad, ¿no? Generar rentabilidad, lo cual está alineado obviamente a un cumplimiento de un código de ética o de valores dentro del ámbito empresarial, ¿correcto? Pero por otro lado, dentro del ámbito educativo también hay mucha sensibilidad en el tipo de servicio que se oferta. Pero sea cual fuese los ámbitos, la responsabilidad recae mucho, en este caso, en el consumidor, en la persona que postula, en la persona que va a acceder al servicio educativo. ¿Y en qué recae? En la información. Cuando hablamos nosotros de un mercado que nos pueda generar mayores competencias, este mercado siempre, y es necesario, que esté alineado a normas y a reglas claras, y especialmente el respeto total hacia la institucionalidad o hacia sus propias instituciones. Las empresas van a operar siempre y cuando los lineamientos y las reglas estén claras, igual en el sector educativo. Lamentablemente en el sector educativo, y es una responsabilidad compartida, no ha habido institucionalidad. Hemos visto una organización que era responsable de poder supervisar, ¿no? Toda la parte o todas las actividades, en este caso de las organizaciones educativas, y ver que estén alineadas a prestar un servicio de calidad, pero se politizó y nada de esto se cumplió. Y si no hay un ente que rija, que controle y que supervise, lamentablemente hay muchas empresas que no se alinean a ello. Como tú bien has hablado, la ley universitaria entró a hacer un cambio, pero también yo creo que más que un cambio, logró sensibilizar y hacer reflexionar a muchas organizaciones. Yo creo que dentro del ámbito de la educación superior vamos a encontrar organizaciones antes y un después de la ley universitaria. Y considero aún más que esto debe fortalecerse y no retroceder lamentablemente de lo que ya se ha avanzado. Yo creo que SUNEDU en ese aspecto ha hecho un gran trabajo. Todavía hay muchos aspectos que mejorar, ¿no? Y represento a una universidad que está en todo ese trabajo, en todo ese proceso, pero también soy consciente de todo un staff de excelentes profesionales que seguimos trabajando para poder brindar cada vez un mejor servicio, teniendo en cuenta que también uno de los objetivos o de los retos de las organizaciones educativas es lograr pues esta tan ansiada democratización de la educación, ¿no? Hacer que cada vez esté al alcance de todos, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo importante es reconocer dónde están las fallas y poder tomar acción de manera inmediata y poder seguir en ese camino de mejora, como toda organización.
Muy importante, Ruth, una vez más, todo este espacio que nos estás compartiendo. Y sí, efectivamente, ¿no? Lo que tú señalas aporta justamente pues al sostenimiento institucional de todo este tipo de actividades que se realizan, ¿no? Y un claro ejemplo es justamente lo que hemos visto, ¿no? A veces muchas instituciones, no solamente las de servicios, sino puede pasar en cualquier actividad económica, se preocupan o se enfocan básicamente en el crecimiento, ¿no? Solamente de números, más no en el desarrollo, ¿no? Y hablando efectivamente del sector educación, tú has mencionado algo muy importante, ¿no? La calidad versus y la competitividad, ¿no? Entonces, ser competentes en el sector y a la vez también aportar calidad, porque de alguna otra manera, pues, son estas instituciones las que forman a los futuros profesionales que de alguna otra manera van a hacerse cargo en algún momento de las instituciones y salen a aportar en el mundo empresarial, ¿no? Entonces, es importante en realidad reflexionar en este aspecto porque eh, las universidades están de alguna otra manera pues llamadas a ser instituciones, entes que aporten valor en la formación integral de los profesionales, ¿no? Y esa mirada tiene que estar de la mano con una organización interna adecuada, con una organización interna que recoja todos sus procesos y que de alguna otra manera busque entre ellos, pues, el desarrollo clave del negocio, ¿no? ¿Qué es lo que estamos apuntando? Estamos apuntando cantidad o calidad, ¿no? Dicho de otra manera. Entonces, los costos, en realidad, la gestión estratégica es muy importante porque de alguna otra manera, aún siendo muchas de ellas de repente instituciones sin fines de lucro, necesitan tener una adecuada administración de sus recursos para poder brindar el servicio de alguna otra manera que no solamente publican o ofertan, sino que el profesional necesita demostrar en el mundo laboral, ¿no? Y termino con esa idea también muy importante de que los egresados de las diferentes casas de estudio tenemos que apuntar a salir al mercado laboral y de alguna otra manera a insertarnos en él, ¿no? Y que más aún en la profesión para la cual nos preparamos. Entonces, todo un reto que no es un trabajo no solamente, digamos, del sector privado o del empresariado o de los stakeholders o de los grupos de interés, sino también al interno de la institución desde sus propios procesos y desde su propia gestión. Muchas gracias, estimada Ruth. El público, no sé si ha anotado algunas preguntas, si me pueden apoyar el equipo técnico, si no, estaríamos dando por finalizado esta presentación en este primer día de nuestra semana por el Día del Contador, organizado por la Junta de Decanos de Colegios de Contadores Públicos del Perú.